Nada, la verdad es que tenemos también la suerte de contar aquí con unas empresas que están liderando a nivel mundial el protocolo de generación de STOs, de Security Token Offerings, que bueno, fue fundada por un español que era responsable de consejero, ¿no?, de Telefónica. Bueno, en Telefónica era director de servicios de comunicación global. Sí, director. Y bueno, ahora están ahí justo en Silicon y tienen aquí, pues eso, una oficina en Criptoplaza, que la verdad es que nos está viendo fenomenal porque hay mucha gente que os pregunta por aquí un montón de cosas. Entonces, nada, pues oye, a ver si nos ayudas a entender un poquito más cómo han evolucionado todas estas cosas y dónde creéis que está y esos protocolos de liquidez globales de los que hablamos esta mañana. Muy bien. A ver cómo va el tema de la puesta de la presentación. Bueno, y para pasar las... vale. Bueno, está aquí de todas maneras. En cualquier caso, con lo que iba a empezar a contar un poquito qué es Securitize y dónde estamos. Entonces hay una slide que os presentaré en un momento en el que cuenta que Securitize es una empresa que se montó en noviembre de 2017. Como estaba contando Jesús, pues se montó a raíz de una iniciativa que lideró Carlos Domingo, que bueno, pues lo que quería era montar un fondo de inversión en Venture Capital, y el que había experimentado como inversor en empresas en early stage en muchas ocasiones, pues había encontrado que tenía un problema la inversión en Venture Capital fundamental, que era el salir de la inversión. Tú inviertes en un fondo que tiene un horizonte de a lo mejor de 5 o 10 años, durante el cual el dinero es totalmente ilíquido. Y viendo la evolución de las tecnologías cripto, dijo, si se pudiera tokenizar la participación en un fondo de inversión y se le pudiera dar la liquidez que tienen los tokens, pues se podría resolver este problema y hacerlo mucho más atractivo para los inversores. Así que se lanzaron a hacer esto, a montar este fondo de inversión tokenizado, que fue Spice VC. Y en ese proceso no solamente consiguieron muchos inversores, sino que también empresas que decían, oye, yo también quiero hacer esto, yo también tengo un fondo que quiero tokenizar, yo también tengo una empresa que quiero tokenizar. ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Cuál es la tecnología que habéis empleado? Y entonces pues salió de eso Securitize, que fue un spin-off en el que se cogió la tecnología que se aplicó en esa iniciativa inicial y se está aplicando para que empresas que quieren emitir participaciones en la empresa, participaciones en un fondo de inversión o cualquier tipo de otro activo en forma de tokens, lo puedan hacer de una manera que sea compatible con la regulación. Entonces, bueno, pues desde entonces como empresa hemos ido creciendo, ahora somos 40 personas. Estamos desparramados globalmente porque la base está en San Francisco, pero tenemos oficinas en Nueva York, tenemos aquí en Criptoplaza un grupo de 3 personas en Madrid y nuestro equipo de ingeniería, por ejemplo, se encuentra en Tel Aviv, en Israel, y hemos recibido inversión de muchas empresas interesadas en este entorno y más recientemente inversores institucionales como puede ser Banco de Santander a través de Innoventures o Mitsubishi UFG, que es uno de los grupos bancarios más grandes de Japón, pues ahora es parte de los inversores en Securitize. Entonces, bueno, ¿a qué nos dedicamos? Pues como he dicho, somos una plataforma que permite la emisión y la gestión del ciclo de vida, y con eso me voy a poner muy pesado, de lo que se llaman Digital Securities. Nosotros hablamos de Digital Securities, pero durante todo el día de hoy, en determinados momentos, se ha hablado de esto en el término de Security Tokens. ¿Cuál es la diferencia? Pues que son 2 palabras distintas, pero el contenido es exactamente el mismo. No utilizamos Security Tokens y la industria está tendiendo a reemplazar la mención por Digital Securities precisamente para captar más interés por parte de inversores más institucionales. El nombre token pues es un poquito hacer de menos cuando lo que estás es representando a lo mejor pues una acción en una empresa. Y los tokens, que en el fondo el nombre viene de los tokens de feria, que es lo que usas para subirte a la noria, pues parece que no a lo mejor es el nombre apropiado para referirse a un activo financiero, que es en el fondo de lo que estamos hablando. Entonces, mediante la tokenización, lo que pensamos es que le podemos aportar mucho valor a este tipo de activos financieros, haciéndolos más líquidos, haciendo que su gestión sea mucho más flexible, haciendo que se puedan automatizar de manera eficiente aspectos que los hagan compatibles con la regulación global. En el fondo, aportarles más valor. El activo subyacente va a seguir siendo el mismo, es decir, por ser un token, una acción de una empresa mala no se convierte en una acción de una empresa buena. Pero
por ser más líquido, por tener las ventajas de la tokenización, sí que una acción de una empresa puede ser más valiosa para sus accionistas. Jesús está hablando esta mañana, por ejemplo, del premium de liquidez. Si empresas que son tradicionalmente ilíquidas, porque no están listadas públicamente, porque son empresas aún privadas, gracias a la tokenización podemos darle ese premium de liquidez, es un activo que será más valioso. Entonces, alrededor de toda esta cuestión de tokenizar cosas, han surgido múltiples iniciativas, sobre todo muy enfocadas en lo que es la fase inicial de captación de fondos. Se ha hablado de las ICOs, de las STOs y de las IEOs o Initial Exchange Offerings. Básicamente, todas estas iniciativas consisten en emitir participaciones de algo en función de tokens y recibir fondos a cambio de ello. Las ICOs, que fue la primera iniciativa, eran modelos en los que se basaba puramente en el planteamiento tecnológico de que se estaban facilitando el transformar inversiones normalmente en Ether, en la red de Ethereum, en tokens, pero no se hacía ningún tipo de comprobación de quién era la identidad de la persona que estaba adquiriendo este tipo de activos. Eso tiene problemas. Entonces, a raíz de eso empezó a surgir el concepto de si lo que se estaba vendiendo, por alguna razón, lo que tenía era una denominación de activo financiero, era una security, que es como se llama en inglés a los activos financieros, pues entonces lo que había que hacer era un security token offering, que mal entendido es aplicar, y se ha planteado así muchas veces, aplicar básicamente KYC antes de hacer un ICO. Si solamente haces eso, no lo estás haciendo bien. Pero es la percepción que ha habido a nivel de mercado. Es decir, tenemos que controlar a priori quiénes son los que están accediendo a esta inversión inicial, porque es un tipo de control que es necesario. Y el modelo de Initial Exchange Offering es sencillamente darle liquidez desde el principio, pudiendo listarlo en un exchange. La base fundamental de esto es la representación en forma de tokens. Al final lo que se están comprando son una representación digital de propiedad que queda reflejado en un blockchain y que gracias a la estandarización dentro del modelo de blockchain correspondiente, por ejemplo en el caso de Ethereum con el estándar ERC20, facilita de forma sencilla el que se pueda trabajar con este tipo de unidades de forma muy simple. Es decir, está establecido cómo funciona el mecanismo de saber cuántos tokens pertenecen a una persona, cuántos puede transferir, la manera de transferirlos a otra dirección, la manera de ceder a otra entidad que puede ser un smart contract, la capacidad de transferir esos tokens de una cuenta a otra. Simplificando todo esto, significa que cualquier desarrollador básicamente puede hacer código y generar una máquina de imprimir tokens que, si tienen un valor económico, está imprimiendo dinero. Y se puede beneficiar de todo el ecosistema que existe alrededor de los tokens. Se puede beneficiar de los servicios de wallets, del listado en exchanges. Se puede beneficiar de interoperación con otros smart contracts e introducirse en el modelo de finanzas descentralizadas que hemos estado discutiendo durante hoy. Pero si tú utilizas un mecanismo puro de token en el que lo único que permites es la transferencia entre wallets sin ningún tipo de control adicional, no lo vas a poder estar haciendo de una manera legal correcta. Y es otro de los temas estrella de hoy, que ha sido los temas relacionados con la regulación. La regulación existe fundamentalmente con la idea de intentar proteger a los inversores. Cuando existen mecanismos de impresión de tokens sin ningún tipo de control, sin que los están emitiendo sepan quiénes son, quiénes los han comprado, porque no ha habido ningún proceso de identificación. Y más allá, si durante el ciclo de vida de esos tokens no hay ningún tipo de control que permita conocer a qué manos están pasando, no hay manera de poder garantizar los derechos ni de esas personas ni la responsabilidad del que lo está haciendo inicialmente. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Que muchas de estas iniciativas además acaban siendo pues no sé si directamente estafas, pero sencillamente en la que mucha gente puede ganar mucho dinero y mucha gente puede perder mucho dinero. Y ahí el regulador dice, bueno, pues aquí tengo que entrar yo y decir algo. Y en particular el regulador americano pues se ha empezado a decir que todas estas iniciativas de emitir participaciones en algo a cambio de dinero que se revalorizan si las vendes después,
Pues esos son activos financieros, son securities y por tanto tienen que estar sujetas a la regulación existente correspondiente a las securities. Entonces, pues han ido detrás de muchas ICOs y yo siempre que hablo de estas cosas me dice mucha gente, bueno, pero esto a mí ¿qué más me da lo que esté pasando en Estados Unidos si yo voy a hacer esto, pero esto lo voy a hacer en España? Y dices, bueno, pues porque el problema es que al regulador americano le da igual que tú seas de España. Por ejemplo, cuando ha atacado con una empresa como Kik es una empresa canadiense. Canadá no tiene ningún tipo de acuerdo especial con Estados Unidos por el cual Estados Unidos tenga mayor control sobre el sistema financiero canadiense. Lo único que dice el gobierno americano es si tú le estás vendiendo algo a ciudadanos americanos o a residentes americanos, pues ahí yo tengo algo que decir. Y como en la ICO de Kik participaron muchos inversores americanos, pues la SEC le ha dicho, oye, de los 100 millones esos que has levantado, vamos a tener que ver qué pasa con eso y cómo lo podemos resolver. Pero no solamente pasa con la emisión inicial. Nosotros hemos tenido experiencias de empresas que han hecho una emisión inicial aparentemente correcta, es decir, han centrado sus esfuerzos de comercialización partiendo primero de validar la identidad de los inversores, garantizar que eran inversores que podían acceder a esa inversión inicial, hacer todos los controles necesarios y emitirles los tokens posteriormente, pero resulta que le han emitido tokens RC20 estándar. Y cuando tú emites un token RC20 estándar, significa que tú lo emites a una wallet, que tú has conseguido garantizar a lo mejor inicialmente que pertenece a Pepito Jiménez, que tienes toda su información en regla y que por tanto todo es correcto, y de esa wallet se puede transferir a cualquier wallet en el mundo de la que no sabes absolutamente nada. Entonces, cuando han ocurrido estas iniciativas, el regulador también ha ido a alguna de estas empresas y les ha dicho, oye, está muy bien lo que habéis hecho inicialmente, nos gusta mucho porque habéis seguido la ley, pero emitisteis antes de ayer, hoy ¿quiénes son vuestros inversores? ¿Me puedes garantizar que no haya ningún norcoreano o iraní, que son personas que no pueden invertir en estas cosas porque están en países sancionados, dentro de tu lista de inversores? Y le dijeron, porque era la información con la que contaban en ese momento. Y ahí es donde entra el tema del ciclo de vida. No es solamente suficiente que cuando emites los tokens te encargues de tener un control de quién es la identidad de quienes estás invirtiendo, al margen de otra serie de cuestiones que puedas implementar, sino que luego durante el ciclo de vida tienes que asegurarte que los tokens solamente se intercambien por personas adecuadas, que los tokens solamente se listen en mercados que estén regulados para hacer el intercambio de activos financieros. Y cuando tú estás vendiendo una cosa que tiene un valor económico relacionado, que puede tener flujos económicos vinculados, como puede ser el pago de dividendos o los derechos de voto sobre determinadas acciones, tienes también que poder garantizar ese tipo de cuestiones. De hecho, legalmente tienes que poder garantizar muchas otras cosas, como por ejemplo, si tú eres el propietario legal de un token y desgraciadamente falleces, si ese token representa un activo, ese activo se traslada a tus herederos, que además pueden tener que pagar impuestos de sucesiones por ello, pero deberían tener poder acceso a ese activo. Si eso lo tenía en una clave privada que solo conocía la persona y al fallecer eso no se puede trasladar al nuevo propietario legítimo, pues yo creo que no va a tener el activo, pero los impuestos los va a tener que pagar igual. Entonces, hay que tener un poquito el ver cómo cubrirse contra estas cuestiones. Y un modelo de tokens estándar no lo permite. Es por lo que nosotros hemos desarrollado dentro de Securitize el DS Protocol, Digital Securities Protocol, donde incorporamos encima del estándar RC20, para tener todos los beneficios que tiene en términos de poder utilizar wallets estándar, poder interconectar con otros servicios, beneficiarse de todo lo que te da el ecosistema de blockchain, pero que tenga todas las garantías para gestionar el ciclo de vida y los derechos relacionados con estos activos. De esa manera, pues lo que hacemos es dotar
a los tokens que en el fondo representan estos activos financieros de una serie de ventajas, de asegurarnos que se cumple la regulación, que podemos incorporar derechos programables en esos tokens, que podemos favorecer la liquidez en todos estos mercados de los que hemos estado hablando hoy, favorecer la propiedad fraccional y, en general, proveer más capacidades y más eficiencia a activos que tradicionalmente no lo tendrían. ¿Cosas que se pueden tratar de esta manera? Pues hemos hablado de empresas, hemos hablado de fondos, pero también se puede hablar de real estate y ahora hablaré de activos inmobiliarios. Ahora pondré un pequeño ejemplo de una empresa que ha emitido tokens con nosotros de esta manera. Deuda y, por ejemplo, cualquier otro tipo de flujo de derechos económicos. Tenemos casos, por ejemplo, de una empresa que es Lottery.com, que lo que se dedica es a hacer una serie de rifas benéficas. Para poder gestionar y montar estas rifas benéficas, que lo que hacen es recaudar dinero para determinados actos solidarios, necesita unos fondos iniciales para la gestión y preparación de ese proceso. Pues para recaudar esos fondos, lo que ha hecho ha sido inicialmente emitir un token, y ese token de la recaudación de estas rifas benéficas, el porcentaje correspondiente a cubrir los gastos de la gestión de esas rifas, se distribuye entre los propietarios del token. Es decir, no es un token que represente ni una deuda ni un fondo, sino que es sencillamente unos flujos económicos que se han representado en forma de token y que ahora están en manos de inversores y que además tienen la capacidad de negociar con esos tokens en mercados secundarios regulados. Otro caso, por ejemplo, que está saliendo por las noticias en Estados Unidos es de un jugador de la NBA que lo que ha hecho ha sido tokenizar su contrato. Y básicamente va a vender de su contrato deportivo trozos a quien quiera invertir en ellos, de manera que tiene derecho a los pagos correspondientes a su salario a través del contrato. Es un contrato que tiene una base de riesgo relativamente baja, porque este jugador tiene un contrato garantizado que, aunque se lesione, seguiría cobrando. Tiene riesgo. Si le pilla un camión, se pierde el dinero. Pero en caso contrario, tiene esos ingresos garantizados y además tiene un upside, porque tiene bonus asociados a que se clasifique a las finales del campeonato, consiga unos determinados contratos publicitarios, consiga renovar pasados 3 años por demás de una... y se puede invertir en eso. No solo es eso, está montando una empresa para que, una vez haya tokenizado su contrato, poder tokenizar los contratos de otros jugadores. Con lo cual, en un momento dado, pues se puede montar una liga fantástica bastante interesante en la que tú tienes tokens de un jugador y si ves que no está yendo muy bien y te mola más otro, a lo mejor consigues intercambiar con alguien y son cromos que dan dinerito. Este es, por ejemplo, un caso de un token que hemos emitido a través de nuestra plataforma en Securitize. Es el que comenté inicialmente, Spice, el que arrancó todo esto y que en el fondo es una participación en un fondo de inversión. Tiene una característica especial que es el primer fondo que fue totalmente tokenizado. Existían iniciativas anteriores de tokenizaciones de fondos, pero que solamente habían tokenizado una parte del fondo. En el caso de Spice, todo el conjunto de los limited partners que tienen una participación en el fondo de inversión la tienen representada en la forma de tokens. Y pues se vendió a $1 por salida, pero es importante ver que se emitió de manera regulada. Se emitió dentro de lo que es en Estados Unidos en base a unas exenciones de registro, es decir, que no es un token que pueda comercializarse a cualquier individuo, a cualquier inversor, sino que tiene ciertas restricciones, como que, por ejemplo, en el ámbito de Estados Unidos solo puede accederse a inversores acreditados, pero se hizo con todas las garantías del regulador. Y dentro de Europa también se registró en el Reino Unido como un IFMD y se hizo un passport al resto de Europa para que pudiera ser accesible a inversores. Todas las restricciones relacionadas con quién puede tener el token, quién puede trasladarlo, lo que se llaman regulatory locks, porque en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, si emites bajo regulación durante un año un inversor americano no puede trasladar sus tokens. Todo eso estaba codificado en los smart contracts y está vivo a día de hoy en la red de Ethereum y negociándose en Open Finance, que es una exchange con capacidad de negociación de securities regulada en Estados Unidos. Otro caso, por ejemplo, es Aspencoin,
Este es un token que lo que representa es una propiedad inmobiliaria en el fondo, porque es un resort de lujo en Aspen, Colorado, St. Regis, que es donde va la gente potentada cuando quiere ir a esquiar, y que fundamentalmente el token lo que te da es el derecho correspondiente a los ingresos de explotación de este resort. Los que compran Aspen Coin pues están recibiendo cada 3 meses un dividendo que es sencillamente los resultados de la explotación del resort. Y en caso de que el resort se vendiera, tendrían derecho a que se les pagara la parte alícuota correspondiente a lo que se sacara de la venta. Es decir, que representa la propiedad del resort. Cuando se trata, bueno, lo voy a ver mejor aquí, cuando se hace una STO hay que tener en cuenta múltiples actores, hay que tener en cuenta que tienes que tener abogados. Eso es una de las cosas que, por ejemplo, no hacemos en Securitize. Sí que facilitamos contacto con grupos de abogados, pero no damos la recomendación legal directamente y sí que compartimos las experiencias que hemos tenido, pero no se puede considerar consejo legal y como tal, cualquiera que quiera hacer una emisión debe buscarse un abogado que le soporte. Nosotros sí proporcionamos esta plataforma tanto para el registro de inversores como para todo el proceso, pero también hay que trabajar con custodios, hay que trabajar con broker-dealers y tienes que tener relaciones con mercados regulados para saber que tu token se va a poder listar y vas a poder cumplir esas promesas de liquidez. Cosas con las que nosotros estamos trabajando con múltiples actores y nos ha permitido haber emitido ya 11 tokens distintos, representativos de múltiples cosas. Pues hemos hablado de Spice y de Aspen, pero también tenemos Blockchain Capital o 22X, que son otros fondos de inversión, CEO, que es un token que representa equity en una empresa de media, CityBlock Capital, que está relacionado con inversores también inmobiliarias en Nueva York, Lottery, que es el que he comentado antes, y que están ya listándose en múltiples exchanges en Estados Unidos, en particular Open Finance Shares Post y T0 estamos en ello, pero es lo que se va a listar en breve. Y me quedan 29 segundos, pero ya queda muy poquito. Es sencillamente comentar, nuestra plataforma facilita todo el proceso, desde el registro de los inversores y su gestión de cuentas a que los administradores gestionen todo el ciclo de vida y puedan integrarse con las exchanges, ofreciendo una experiencia de registro a los inversores que pueden customizar y utilizar para gestionarles durante todo el proceso y favorecerles el paso de información. Y, mientras tanto, los emisores tienen acceso a capacidades como, por ejemplo, ver la cap table actualizada en tiempo real constantemente de sus inversores, incluyendo cualquier tipo de transacción que esté ocurriendo, tanto peer-to-peer entre inversores como en mercados secundarios. En todo momento, como está reflejado en la blockchain, pueden saber quiénes son los propietarios de los tokens. Y muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Yo creo que con lo de la liga esa que has contado, yo creo que voy a quitarme, ya no sé si me haré soporte del Real Madrid o del que me dé más pasta, la verdad. Tendré que... Lo que pasa es que el token está a $150.000. Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Queréis hacer una pregunta? No, ¿qué pasa, Jorge? No sé si estáis viendo, digamos, en el ámbito mercantil. Yo creo que las problemáticas de liquidez y de intercambio todas las conocemos, ¿no? Y yo creo que la ley es bastante particular, con participaciones sociales, empresas limitadas y tal. ¿Qué estáis esperando que se vea? Pues la tecnología ya está ahí. No sé si tenéis algún ejemplo que podáis contar de una pequeña startup que emita, que cree este mercado secundario y que esto pueda dar liquidez. Y además en conexión con las leyes mercantiles, por ejemplo, de España. No sé si tenéis algún ejemplo o tenéis alguna idea. El tema es que el mercado secundario no lo están montando las propias empresas. Nosotros lo que estamos es facilitando listar en entidades que son reguladas. Cuando he mencionado Open Finance, Shares Post y T0, son todas empresas que tienen licencia de Alternative Trading System en Estados Unidos. A día de hoy, en España y en general en Europa, no hay ninguna licencia de mercado secundario para este tipo de activos. Pero, interesantemente, sí que sería posible una empresa que emitiera tokens desde España, que los listara en el mercado estadounidense a través de una ATS y regirse los intercambios a través de esas.
normas. Y en estos mercados, aunque están basados en Estados Unidos, permiten el onboarding de inversores internacionales. Con lo cual, a día de hoy, un inversor español puede comprar estos tokens en estos mercados. Gracias.